Un call center paralelo para autorizar procedimientos nunca realizados, pagos express a proveedores, una contratación anulada por contrataciones públicas y un salvavidas financiero del Consejo Nacional de la Seguridad Social, también fraudes en las autorizaciones de medicamentos por parte de al menos una empresa farmacéutica, son las líneas a investigar que expuso la unidad antifraude del gobierno y que fue entregada el pasado sábado a la Procuraduría General de la República, que con este caso estrena su independencia legal del Poder Ejecutivo. Para conversar sobre este tema recibimos a Ramón Alvarado, secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo y es director del Servicio Nacional de Salud. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Que tenemos que decir que la gente dice Servicio Nacional de Salud y Seguro Nacional de Salud y se parecen. Se parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. SENASA es una cosa y el Servicio Nacional de Salud es otra cosa. Que es hoy es un prestador de servicio de SENASA. Exactamente. El Servicio Nacional de Salud es quien al final administra los hospitales, pone los directores, etcétera. El Seguro Nacional de Salud es otra cosa. Y qué bueno que hace la aclaración. Hablemos un poquito de esto que se nos presenta ahora, don Ramón, lo que ha trascendido, que al final es a través de los medios, porque el informe de la investigación a lo interno que fue entregado el pasado viernes, si mal no recuerdo, ante la Procuraduría, no lo conocemos en detalle. Se habla de un concepto paralelo, de ciertas cosas. En su opinión, ¿qué está pasando? Mire, Ángelo y Roberto, a nosotros nos preocupa, y cuando digo a nosotros, la Fuerza del Pueblo, porque SENASA es una institución del pueblo dominicano que está llamada a darle servicios y ser una intermediaria para garantizar que los prestadores de servicios de salud le den servicio oportuno, con calidad y con calidez a los afiliados. Obviamente, si no le pagan a los prestadores, y en este caso por la profunda crisis financiera que atraviesa el SENASA, pues los afiliados no van a recibir los servicios. A nosotros nos preocupa y qué bueno que ustedes, que son la voz del pueblo y que hacen opinión, se preocupen por este tema, porque SENASA hay que ayudar a que se recupere, hay que salvarlo. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en SENASA, en lo que fueron a dirigir a SENASA y el gobierno no entendieron el tipo de institución que era SENASA. Y entonces empezaron a manejarlo como una institución que le permitía a ellos hacer una campaña, sacar recursos, introducir personas para sacar titulares y hacer vallas y decir que ellos estaban haciendo la cosa que nadie había hecho nunca y que son los protectores de la población dominicana. Violaron la ley, sustituyeron el régimen contributivo subsidiado que debía afiliar a todos los trabajadores que por cuenta propia, que ponen una parte y el Estado pone la otra parte, y además el SHUVEN también lo violaron, o sea, y al fin de cuentas, hoy tenemos lo que nosotros dijimos. Es bueno decir, Ángelo y Roberto, que nosotros, y creo que eso ustedes lo saben, tuvimos un video de el senador de la provincia María Trinidad Sánchez llamando a un operativo odontológico en la comunidad de Payita, y uno de los incentivos que ellos promocionaban en el anuncio y en la invitación a la gente para que fuera, era que le iban a repartir carnet de SENASA. O sea, imagínense el criterio que tienen las autoridades del PRM, de este gobierno, de lo que significa SENASA.
SENASA tiene uno de los principios que tiene la seguridad social, es la gradualidad. Y la gradualidad le debe permitir a instituciones como esta, que manejan pacientes, que manejan afiliados, planificarse. Y bueno, entonces usted no puede de repente meter 2 millones de personas para que le den servicio sin tener ninguna condición y sin darle los recursos. Pero a eso además se agrega todo lo que ha aparecido ahora. Nosotros en ese momento dijimos que había un déficit de 5.000 millones de pesos en SENASA, correspondiente al régimen contributivo, porque la Fuerza del Pueblo fue la primera que dio la voz de alarma, diciendo que en SENASA había una crisis financiera y de gestión. Y bueno, ya tenemos todo lo que tenemos ahora. Ahora, una pregunta, don Ramón. En realidad, la crisis viene, bueno, se espera que el Seguro Nacional de Salud, que es el SENASA, y que es el más grande, es la más grande prestadora o aseguradora del país en esa materia, trate de brindarle el servicio a la mayor cantidad de población posible, sea contributivo, sea de la otra manera, pero ampliarlo. Por eso, o sea, a mí no me parece, a menos en mi opinión, mal que se trate de cubrir con un seguro a la mayor cantidad de población y de crecer en los afiliados. Como usted dice, hay que hacerlo de manera organizada y planificada, para que cada uno que entre tenga el respaldo en financiamiento y en dinero y en servicio, que es lo que uno anda buscando. Al final, ¿qué ha pasado? El déficit viene por los supuestos actos de corrupción o por la mala planificación con el crecimiento de los afiliados. Bueno, por las dos cosas. Porque no ha habido gestión, no ha habido planificación, y además de eso, tú tienes ahora, que lo están demostrando las investigaciones, que tú tienes grupos ahí, incluyendo, como está la denuncia, de empleados que tenían una gran mafia y que hacían de todo ahí adentro. Entonces, hay problemas de gestión, hay déficit financiero, pero además hay el problema de que están sacando dinero, le están sacando la economía a SENASA día a día, cosas. El programa se llama Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El hecho de que tengamos la información de que una reclamación que se hizo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana se le estaban pagando, cuando los médicos, los prestadores de servicio, tienen que esperar ahora mismo 3 meses para que le paguen una reclamación. Y nosotros habíamos denunciado que en algunos prestadores, por ejemplo en San Francisco de Macorís, le debían más de 90 millones de pesos, o en Cotuí más de 40 millones de pesos. O sea, es un problema combinado de todo esto, pero quiero aclararte una cosa que no quiero dejarla pasar. La ley 8701 ve 3 regímenes de financiación para la seguridad social, que son el contributivo subsidiado y el subsidiado. Lo que se está aplicando, lo que se puso en práctica fue el contributivo y después el subsidiado. El contributivo subsidiado no se ha puesto en práctica, legalmente no se ha puesto en práctica. Entonces, una de las cosas que el gobierno hizo fue, cuando anunció los 2 millones, que puso gente que podían pagar, que caían en el contributivo subsidiado, que es tú pagas, y si tú no puedes pagar completo, el Estado va a subsidiarte. Por eso se llama contributivo subsidiado. Entonces, realmente no se ha aplicado con la rigurosidad de la ley, no se ha aplicado. Bueno, pero eso es para aclarar eso. Pero lo que está pasando en SENASA es todo eso, Roberto. No ha habido gestión, hay déficit porque el gobierno no le estaba
mandando la cantidad de dinero que correspondía, y nosotros denunciamos que había en ese momento la intención de sacar 10.000 millones de pesos del IDOPRIL, que son el dinero de los afiliados trabajadores, para resolver el problema de SENASA. Nos dijeron que no, como no se había hecho, bueno, y ya anunciaron que lo hicieron. Entonces, cometiendo actos que no son correctos, que no están amparados bajo la ley y que a la larga no le van a responder a la población dominicana, porque no hay la capacidad para poderles resolver. Porque hay un caso importante. Si tú eres prestador, digamos tú eres un neurocirujano, y tú le estás prestando servicio a SENASA, y tú estás viendo a los pacientes y se lo estás viendo a crédito para que te lo paguen a los 90 días. La ley dice que es a los 30, pero te lo paguen a los 90 días. Pero ¿qué pasa? A los 90 días no te lo pagan. Entonces tú tienes compromiso porque tú tienes que pagar clínica, tienes que pagar consultorio, tienes que pagar secretaria, tienes que pagar el colegio de tus hijos, casa, carro, todo eso. Entonces cuando el paciente vaya donde ti, tú no vas a estar contento. Y entonces el afiliado no recibe el servicio con la calidad y la calidez que se supone que debe recibir. O sea que eso afecta en sentido general a la prestación de los servicios, amén de que ahora, y esto yo creo que es muy importante, yo creo que ustedes lo han destacado, que el presidente de la República, cuando nosotros hicimos la denuncia, dijo que no, que eso era la oposición, porque quería que sacaran a los afiliados, que en SENASA no había problema, que había falta de recursos, que estaba coincidiendo con nosotros, porque nosotros dijimos que había un déficit financiero, pero que no había problema. Entonces ahora el presidente le preguntan y dice que sí, que hay serios problemas y que él mismo está haciendo un expediente y que lo está depositando. Entonces, yo creo que hay que poner más atención a los problemas que están pasando en la sociedad dominicana. Y cuando se trate de instituciones que deben darle servicio a la población, instituciones sensibles como es el área de la salud, el 911, el programa de medicamentos de alto costo, los hospitales, el Hospital Salvador Gautier, que nosotros lo tenemos colgado del alma. O sea, todo eso a uno le preocupa grandemente. Dígame algo, ¿cómo usted que estuvo allá adentro y usted lo dirigió, cómo se puede crear algo, instrumentar una estructura paralela a la que existe oficialmente? O sea, hay un call center oficial. Yo he ido con el seguro a sacarme sangre, a hacerme análisis y llaman para ver qué cubre dentro de la lista que dan los médicos el seguro. Entonces, ¿cómo crear esa estructura sin que nadie la vea? Mire, dos cosas importantes. Yo no fui director de SENASA. Yo fui el primer director del Servicio Nacional de Salud, que se creó con la ley 123-15. Sí. Entonces, lo que usted pregunta, eso no se puede si no hay alguien ahí adentro que esté confabulado, que sea parte del entinglado de la asociación de malhechores que hay ahí, para que usted mande a cotizar una cirugía y que se la prueben siendo mentira, o que usted llame para que le den una cantidad de dinero por unas reclamaciones que son ficticias. O sea, para eso alguien tiene que estar recibiendo beneficios y alguien tiene que estar aprobando. Pero yo me pregunto, y esta pregunta suya es muy importante, yo me pregunto, ¿dónde está la CISARRIL? Que es la que tiene que fiscalizar a todas las administradoras de riesgo de salud, y sobre todo a la administradora de riesgo de salud pública, que es la única administradora de riesgo de salud pública, que es SENASA, que como usted dijo es la más grande y es la que debía estar hábil para prestar el servicio a los subsidiados. Claro. ¿A dónde está la CISARRIL? Que es la superintendencia que debe vigilar esto, y que la ley le da la autoridad para intervenir y decir, bueno, aquí las cosas no andan bien, vamos a corregirla.
nadie se dio cuenta hasta que nosotros, que teníamos la información, empezamos, hicimos una rueda de prensa, dijimos todo lo que había ahí y a partir de ahí entonces la justicia independiente, que vamos a ver ahora que es independiente, ahora se va a hacer cargo de verificar todas esas denuncias serias y comprometedoras que hay ahora. Tal cual usted dijo hace un momentito, cuando ustedes hicieron la denuncia, los llamaron incluso hasta mentirosos. Y una de los argumentos que en ese momento se llegó a presentar es que el SENASA había que cuidarlo porque era la única aseguradora pública con la que contaba República Dominicana, y desde hace años se comenta entre los usuarios que la mejor aseguradora es el SENASA. A raíz de todo lo que ha pasado, luego que ustedes ponen la denuncia y la crisis que se tiene en este momento en esa institución, ¿cómo queda el SENASA? ¿Puede la gente confiar realmente en el SENASA? ¿Perderá clientela? ¿Se seguirá sumando la gente? ¿Qué hay que hacer? Mira, Ángelo, yo creo que lo que tú dices es muy importante. Yo dije, y lo he dicho en otras ocasiones, el SENASA estaba tan bien que la gente se salió de otra administradora de riesgo de salud, de otra aseguradora, para irse para SENASA. Y eso tú lo sabes y lo sabemos todos. Y por eso hay que cuidarla. SENASA tiene prestadores de servicio en el país entero. Y esos prestadores de servicio hay que pagarle. El Estado tiene que responder, el gobierno tiene que responder rápidamente para que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, no pierda credibilidad. Y nosotros lo que queremos es eso, que el SENASA cumpla con los centros clínicos, odontológicos, laboratorios, con los médicos, con todo el mundo, en el marco de la ley, que debe ser una prestación a 30 días, y si no, bueno, pues el gobierno que llame, que se hagan negociaciones. Pero yo pienso que el SENASA todavía es salvable, porque la gente confía en el SENASA, y la gente cree, y la gente le gusta el seguro, como seguro le gusta. Porque el problema no está en los prestadores de servicios, el problema no está en los afiliados, el problema está en los gestores que han permitido que se hagan cosas indebidas ahí adentro, que no han planificado, que por un lado está pasando todo esto y que por otro lado coincide con que el gobierno y todos los estamentos del gobierno han utilizado a SENASA para hacer campaña. Primero el gobierno para hacer una reelección diciendo y poniendo valla en todo el país, que había afiliado 2 millones de dominicanos al SENASA, que nadie lo había hecho. Y después los diputados, senadores y todos los dirigentes repartiendo carnet de SENASA como si fuera repartiendo galletitas. O sea, esa es la situación. Entonces SENASA, y es nuestra voz, que ustedes y nosotros, lo que hacemos opinión, vamos en auxilio de SENASA. A mí me preocupa, y esto lo voy a decir, Roberto, con mucha responsabilidad, a mí me preocupa que hay un señor que tuvo que ver mucho con la formación de la ley 8701 y que anda diciendo que dejando ver que el problema de SENASA son los médicos. Entonces, ¿cómo los médicos? Ahora le queremos echar el problema a los médicos. Ahora son los médicos. Yo no te estoy diciendo que no puede ser que sí, que en esa situación haya médicos confabulados y todo, pero el problema no son los médicos, el problema es el gobierno. Arimendi Díaz Santana anda como que no, que los médicos, que el 8% de los médicos le están haciendo cosas indebidas a SENASA. Bueno, pero si él tiene esta estadística y si le estaban haciendo porque no acudieron a tiempo, porque el problema no es el problema los prestadores de servicio, porque sin prestadores de servicio no hay seguro. La ley dice que el SENASA tiene que contratar a prestadores de servicio, pagarle bien y adecuadamente y a tiempo para cuando los afiliados vayan le puedan dar los servicios. Ahora, usted tiene que tener la fiscalización, la evaluación, el servicio por desempeño,
porque eso es lo que se llama gestión, porque si usted lo deja libremente y te están apareciendo unos 2 casos y tú no haces nada, entonces luego es muy fácil ahora venir a querer decir que los médicos, yo lo vi en un programa en estos días queriendo decir que el problema son los médicos. Dígame algo para explicarle a la audiencia por qué no es legal que el Hidropril pueda transferir dinero ahora a SENASA. El presidente del Senado dijo que no era obligatorio que eso pasara por las cámaras o por el Congreso, que era algo administrativo, pero dentro de la razón de ser de este instituto no está ir a salvar una institución, quizás a alguien por accidente o algo por el estilo. ¿De qué se trata? Para que la gente tenga un poquito de más luz sobre el tema. Estamos hablando de 12.500 millones, ¿no? Que se le están transfiriendo o se le van a transferir. Sí, correcto. Mire, son 2 instituciones diferentes, aunque están dedicadas a dar servicio. Pero una, el Hidropril, es la institución que debe darle servicio a los trabajadores por el riesgo del trabajo. O sea, es una institución totalmente diferente. Para ir en auxilio, digamos, usted cotiza y usted va para su trabajo, Dios no quiera, tiene un percance, un accidente, y usted no puede trabajar durante un mes, durante 15 días, entonces el Hidropril tiene que ir en auxilio suyo, además de pagar a los prestadores de servicio. O sea, eso es una cosa. Entonces tiene unos recursos previstos en la ley para eso. En la ley no dice que el Hidropril está para que vayan a auxilio de una administradora de riesgo de salud, porque SENASA tiene también una creación y una ley que son que le permiten laborar y trabajar para los afiliados que tiene a su cargo a los subsidiados para darle el servicio de salud. No tiene que ver si con el trabajador o no con el trabajador. Lo del Hidropril es más propiamente con la empresa, con los trabajadores, y ese dinero es de los trabajadores. Ese dinero del Hidropril no puede usted cogerlo y decir, ahora 12.000 millones, 20.000 millones. Y entonces, cuando haya que responderle a los trabajadores, porque cotizaron, le descontaron, la empresa donde ellos trabajan pagaron. Entonces ahora está quebrado también porque lo van a quebrar. ¿Y qué tanto cuarto tiene el Hidropril para ir en auxilio de SENASA? El gobierno lo que tiene que verificar de dónde saca dinero para ir a resolver, primero resolverlo, sanear todos los problemas que hay en SENASA, sanearlo, ver qué es lo que está pasando ahí y hacer una planificación, ver qué es lo que dice la ley, cuánto usted tiene que recibir por cada afiliado, cuál es la cápita, y ver y organizar eso y empezar a trabajar para aumentar la credibilidad, la que se haya perdido de SENASA. Y el Hidropril dejarlo tranquilo, que son 2 instituciones que aunque prestan salud, pero el Hidropril tiene unas funciones totalmente diferentes y no dice en ninguna parte que puede sacar de sus recursos para auxiliar a otra institución del Estado, porque mañana entonces vamos a sacar dinero del Hidropril para darle a los hospitales. Por cierto, yo, si mal no recuerdo, y usted me va a corregir y actualizar en eso, cuando el COVID-19, cuando la pandemia, en el inicio, que le tocó al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, yo recuerdo que en ese momento se sacaron fondos del Hidropril para esa primera batalla que se necesitaba, sobre todo para hacer las pruebas de COVID que se necesitaba. Era así, fue así. Esa parte sí se justificaba, ¿no? Mire, ¿qué es lo que pasa? Y sí, fue así. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo y la ley en sentido general prevé que si el país está en una situación de emergencia, entonces usted puede usar los recursos, claro, con la transparencia que se requiere
y haciendo lo que tiene que hacer, pidiéndole la autorización al Congreso para que se vea. O sea, si estamos en una pandemia y el coronavirus está afectando a los trabajadores de las empresas, claro, también usted dice, bueno, no tenemos cómo hacer la prueba para determinar que tiene coronavirus y el IDOPRIL tiene recursos, vamos a especializar una cantidad para hacerle prueba y vamos a aprovechar para hacérsela a los trabajadores de las empresas y también a los que no sean trabajadores, porque estamos en estado de emergencia. Pero ahora no estamos en estado de emergencia, eso no tiene nada que ver. Ya. Bueno, pues ahí está el tema. Ya lo invitaremos también para hablar un poco del Servicio Nacional de Salud, que usted lo conoce como la palma de su mano, pero brevemente, ¿cómo usted ve? Bueno, también han pasado muchos años, se han sumado nuevas instituciones médicas, nuevos hospitales, por llamarle como corresponde, porque es lo lógico, y se han ido creando en diferentes zonas del país. ¿Cómo ha visto ese crecimiento y en función de eso el propio servicio que se le dan a los hospitales y los hospitales a la población? ¿Dónde hay que reforzar ese trabajo que hoy dirige el doctor Mario Lama? Mira, dijiste, Roberto, que vamos a venir a hacer un programa para hablar del servicio. Del Servicio Nacional. Este es un adelantico. Porque realmente es mucho lo que tenemos que decir. Claro. Pero te dejo a ti como preocupado. En República Dominicana, si no implementamos la estrategia de atención primaria en salud, siempre vamos a tener dificultad con los hospitales. Porque tenemos que hacer salud preventiva para que los hospitales puedan dedicarse a la investigación y a dar servicio a los pacientes que ya no se pueden ver ambulatoriamente o que no son un problema de prevención, sino ya de curación. Eso en nuestro país no, y en este gobierno, oye, las unidades de atención primaria han sido abandonadas, totalmente abandonadas. Yo, cuando volvamos, yo te voy a decir, yo tengo un estudio, tengo estadística, así como solo para decirte un dato. En la unidad de atención primaria debe haber un médico de familia. Sí. El 72% de las unidades de atención primaria lo que tienen es un médico pasante, no tienen un médico de familia. Pero a eso quería preguntarle, me han dicho que el sistema o el programa de atención primaria en el país... La estrategia de atención primaria en el país, que para que la gente tenga una idea, es tener unas estructuras más cercanas a donde usted vive, para si usted le duele la cabeza o tiene la presión alta, usted no vaya a una emergencia a saturarla a un hospital porque lo tiene a 2 esquinas de su casa. ¿Me hago entender? Esa es la estrategia para la atención primaria. Cuba, por ejemplo, creo que lo he hablado en otros momentos, tenía un plan que se llamaba el Plan de las 120 Familias, que era un médico que tenía una casa y tenía ahí una enfermera y todo, y le daba cobertura a 120 familias alrededor. Él se sabía que la vecina tal, su padecimiento era diabetes, no sé qué, la otra tenía cáncer, la otra tenía otra cosa, la otra estaba embarazada, y le daba un seguimiento continuo a esas personas. Tenían un problema por la noche, le cayó mal algo en el estómago, iban y le tocaban al médico por la noche a su casa y no podía ponerse bravo porque además esa era su razón de ser. Era el médico de las 120 familias y es un sistema que se usa en otros países, el tema de la atención primaria, pero dicen que en el nuestro no avanza porque los médicos no quieren ese sistema. No, Roberto, no es cierto. No es cierto. No avanza porque nosotros, como sociedad, no hemos sido capaces de sentarnos a ver cuál es el sistema de salud que queremos. Porque cuando nosotros digamos que vamos a llevar, como tú muy bien lo describías, que vamos a llevar los especialistas a las comunidades, a los barrios, a los campos, para que no tengan que ir al hospital,
porque usted es hipertenso, le duele la cabeza, usted tiene un médico internista cerca suyo y lo va a ver, le va a hacer un electrocardiograma y usted no va a tener que ir al hospital, que a lo mejor tenga que hacer, ir a una emergencia, le dan un turno número 40 y si usted tiene la presión alta en 180, 100, y usted está esperando y espera 2 horas, cuando viene a ver, hace un accidente cerebrovascular ahí en la sala de emergencia, esperando. Pero si usted tiene el internista o el médico de familia cerca en su comunidad, en su barrio, usted va y el médico lo va a ver de una vez y usted va a evitar hacer ese accidente cerebrovascular para que no se convierta en una silla de ruedas, que hoy usted es el proveedor de la familia, pero mañana va a ser un problema para la familia porque entonces vamos a tener que dedicar más recursos para atenderlo. Entonces, atención primaria, la estrategia de atención primaria. No creo que ningún médico esté opuesto, porque si implementamos la atención primaria como es, va a haber mucho trabajo para los médicos, porque si nosotros vamos a necesitar, como tú decías, bueno, en Cuba son 120 familias, lo que dice la OPS que deben ser entre 500 y 700 familias, estaríamos hablando de 2.500 personas. Pero lo importante es lo que tú decías, ese equipo de salud que está ahí sabe cuánto hipertenso tiene, cuánta embarazada tiene, cuántas mujeres en edad fértil tiene, cuántos niños menores de 5 años tiene, y tiene que prevenir que no haya eventos de salud en esas 700 familias, en ese caso de Cuba, de 120. Entonces, los médicos van a tener más trabajo, porque vamos a emplear más médicos y vamos a tener más facilidades para los médicos. Claro, a los médicos que vayan al campo y que vayan a las comunidades y que cumplan con su horario, tenemos que pagarle bien y darle incentivos para que estén ahí. Claro. Porque eso es lógico. Bueno, pues ahí está. ¿Usted tenía otra pregunta, Ángelo? No, ahí está bien. Bueno, déjame aprovecharlo. ¿En qué quedaron ustedes ayer con la elección de 10 nuevos Fuerza del Pueblo? Hubo a la dirección política. Ha habido su crítica, querido Ramón, porque dice que no, y eso es que no ha habido mucha renovación, pocas mujeres y poca renovación. Que no sé por qué tiene la gente en contra con los que peinamos canas. Estos muchachitos jóvenes que no, ya les tocará peinar canas si Dios quiere, pero ¿cuál es el problema que tiene? Su opinión, ¿cómo quedó todo? Mira, yo creo que fue un proceso en realidad bonito, porque la gente estaba allí con mucho entusiasmo, participando, no hubo problema con nada ni con nadie, y lo que el partido hizo fue que habían 10 plazas, porque en una asamblea de la dirección central se aprobó que los que están en la dirección política en la actualidad van a continuar por un periodo más, y que se iban a sustituir o se iban a complementar las plazas que habían. Y habían 10 plazas de personas que fallecieron, que no están en el país, y lo que se hizo fue poner en oferta, en elecciones, a 10 plazas. Y bueno, la ganaron gente que tiene mucha trayectoria. Por ejemplo, yo te digo el Jay Payano, que ustedes lo Imagínese usted, el Jay Payano. ¿Cómo no lo conoce? Sacó muchísimos votos y ganó. Y con tu preocupación de lo de peinar cana, lo que hemos seguido un poquito de la política y la historia, en el Imperio Romano, los ancianos eran los que eran senadores. Claro. Y eran los que dirigían el Estado. Y la experiencia no se improvisa. Y tal vez por esa inexperiencia, que el pueblo se equivocó y puso a Abinader ahí, que no tenía ninguna experiencia, por eso estamos pagando tan caro todo lo que no está pasando los dominicanos en estos días de hoy. Pues déjelo ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por sus consideraciones. Está pendiente hablar del Servicio Nacional de Salud con una voz autorizada, don Ramón Alvarado, miembro de Fuerza del Pueblo y ex titular del Servicio Nacional de Salud en República Dominicana. Buenas gracias tardes y buen provecho. Eso es importante, eso es importante. Comer es primero, doctor. Gracias a Ramón Alvarado por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.